Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy quiero compartirles las funciones diplomáticas que existen entre los embajadores y los cónsules. Permítanme ponerles aquí las funciones. Vamos a llamarle funciones del embajador y del cónsul como subtema a este tema de crucial importancia sobre las relaciones diplomáticas que hay entre un Estado y otro. Cuando hablo de un Estado, entre un Estado y otro, me refiero a las relaciones de un país y otro. Bien, para ello quiero pues hacerles la observación de que a veces se desconocen las funciones que tenga un embajador o un cónsul. Y es muy necesario que si vas a viajar a cualquier país o ya estás viviendo o estás de turismo en algún país extranjero, entonces es necesario que conozcas eh, las funciones que tiene cada diplomático en una embajada o en un consulado. Primeramente quiero hacer la observación de que existen, es necesario que conozcas las representaciones diplomáticas en diferentes naciones, ya que el no tener este conocimiento podría traerte diferentes desventajas, toda vez que si tuvieras problemas no podrías tener el apoyo necesario de tu estado. Actualmente, México cuenta con 80 embajadas y 67 consulados, 7 misiones permanentes ante organismos internacionales en el mundo, como lo es en el Vaticano, y 3 oficinas de enlace. México tiene una significante presencia global con más de 150 representaciones diplomáticas, incluidos 50 consulados en Estados Unidos de América. Así que si vas a viajar a alguno de estos países, que son muchos, son muchísimos, repito, eh, es necesario que tengas este dato bien exacto. En la actualidad, México cuenta con 80 embajadas en el exterior, por si eh, viajas, bueno, no tengas problemas. Aunque he de aclarar que una embajada tiene, o más bien un embajador tiene, tiene la misma autoridad que tienen también los cónsules, aunque la función de un embajador es meramente política y la función de un cónsul atiende a los asuntos de particulares, es decir, de los connacionales en el extranjero. Sin embargo, esto lo veremos más adelante, eh, en la práctica solamente un embajador trata asuntos políticos. Eso no quiere decir que no tenga el poder de llevar, de atraer los asuntos de connacionales. Sin embargo, en la práctica solamente se aboca a la cuestión política.
Entonces, México cuenta con 80 embajadas en el exterior, así como en total también cuenta con 217 consulados y otras 2 representaciones. Y también, pues, en la Ciudad de México se albergan 86 embajadas y en todo el país hay un total de 291 consulados y otras 6 representaciones. Esto es lo que podemos tener en la página hasta, pues, actualizado hasta este mes de agosto del 2022. Bien, eh, deseo que conozcan de dónde tenemos o por qué decimos que es necesario que conozcamos todos los que podamos viajar al extranjero. O de pronto, si tenemos algún cliente que vive en el extranjero, entonces es necesario, estimado suscriptor, que sepas lo que sí puede hacer tu embajada o consulado por ti. Las embajadas y consulados de México son oficinas que representan al gobierno de la República en el extranjero y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es muy necesario que lo conozcas. Dentro de ello, también conocerás que compete al gobierno federal. Pero antes de adelantarme con todo ello, es necesario que distingas de dónde emana todo ello, cuáles son sus funciones. Por ejemplo, el presidente de la República en el caso de México. El presidente de la República dirige la política exterior en el país. Pero, ¿de dónde sale este fundamento legal para que el presidente de la República, en este caso López Obrador, para que él dirija la política exterior del país mexicano? Se basa en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dentro de ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de ejecutar la política exterior y está basada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este grupo de funcionarios del Estado están encargados de representar en el extranjero. Y, pues, como una breve reseña, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, por mencionar una de esa relación bilateral, comenzaron en el periodo final de Agustín Iturbide como resultado de las recomendaciones dadas por la Comisión de Relaciones del Imperio en 1821. José Manuel Sosaya Bermúdez fue el comisionado para obtener el reconocimiento de la independencia de México ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Es necesario que conozcas esto, estimado suscriptor, porque si tienes idea de ello, podrás entonces comprender las funciones que tiene tu embajador del país de donde me estés escuchando. En el caso de México, la misión principal de la Embajada de México en Estados Unidos de América es la de ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con los Estados Unidos de América. Eso es en cuanto a México con Estados Unidos. En tu país seguramente tendrás unas funciones similares que tú podrás vigilar. Pero repito, aquí en México, las actividades que la autoridad que ejerza un cónsul las puede practicar un embajador. Solo que en la práctica, repito, el cónsul solamente se dedica a cuestiones políticas, como las que acabamos de mencionar.
y las actividades o las funciones que tiene un cónsul es, por citar algunas de ellas, es visitar cárceles en el extranjero de nuestros connacionales, visitar a los connacionales en los hospitales, en las instituciones asistenciales, en centros de migración, en centros de migración y detención, para atender y defender a los connacionales que se encuentren en dichos sitios. Todo eso está dentro de la competencia de un cónsul. Así que, estimado suscriptor, con esto tendrás una idea de las funciones que tengan la embajada y el consulado en el extranjero con relación a tu país de donde me escuchas. Hoy, en esta ocasión, es 15 de agosto del 2022. Tu servidor quiere compartirte lo que respecta a las funciones de las embajadas y cualquier otro diplomático que esté en una embajada o que esté en un consulado. Esto tendría que ver más adelante y más adelante explicaré contigo, así también cuáles son las funciones de un embajador celestial. En el reino de los cielos también lo podemos ver como un país y que este país es representado aquí en la tierra como una embajada y que aquí en la tierra hay un embajador, pero eso lo veremos más adelante. Primero quiero que analicemos cómo en cada país puede haber una embajada, pero muchos consulados. Por lo tanto, hay más consulados que embajadas y en consecuencia hay más poderes otorgados ante un cónsul que ante un embajador. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, México tiene un embajador y tiene 51 cónsules. La realidad nos dice que el embajador, teniendo estas facultades, no las ejerce directamente, pues sus principales funciones son de corte político y por la amplia cobertura de consulados instalados en cada país, quienes resultan ser los encargados de brindar esta clase de servicios. No obstante, el embajador, cuando lo considere conveniente, podrá ejercer tales funciones. Una cosa es que en la práctica no ejerza esta facultad y otra cosa es que no la tenga. Así como hemos visto en otras materias, o más adelante veremos, cómo quiénes son las autoridades encargadas de poder o que se encargan de conocer eh, el amparo directo, el amparo indirecto, y podemos ver en la ley de amparo quiénes son estas autoridades que pueden conocer de ello. Sin embargo, la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cualquier momento también puede, con la facultad de atracción, atraer o conocer asuntos de todos, ambos asuntos de amparo directo e indirecto. Pero bien, sin desviarnos de este tema, podemos entonces dejar en claro que una cosa es que un embajador no ejerza la facultad que ejerce un cónsul y otra cosa es que no tenga esa facultad. Habiendo dejado en claro entonces, podemos ver ir generalizando. El Estado mexicano tiene bien claro, el gobierno, el ejecutivo se maneja en la actualidad a través de, o se distribuye esas funciones que tiene, las cuales delega, podríamos decir, a través de 20 secretarías. Y dentro de esas
secretarías, tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de aquí, podemos analizar, aunque un embajador es electo por el presidente de la República, se pueden ver las funciones que tiene un embajador y las que tiene un cónsul, no dejando de lado que el embajador tiene la autoridad, tiene la capacidad para desarrollar las actividades que desarrolla un cónsul. Sin embargo, se enfoca más a las cuestiones o temas de política. La sección consular de la Embajada de México tiene entre algunas de las siguientes funciones, como proteger en su respectiva circunscripción consular los intereses de México y los derechos de sus nacionales de conformidad con el derecho internacional. Tiene como otra función también, entre varias, ejercer funciones de registro civil. Estimado suscriptor, si viajas o vives en un país extranjero, es necesario y oportuno que conozcas las funciones consulares de la Embajada de México. Entonces, como segunda función que quiero mencionar, no es que esté en un orden así, pero como una de las segunda función que tiene o una de las funciones que tiene la Embajada de México es ejercer funciones de registro civil, ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano. Desahogar las diligencias que encomienden las autoridades judiciales de la República. Otra función es expedir pasaportes de acuerdo con las disposiciones del reglamento correspondiente y demás normas aplicables. Expedir a los extranjeros documentación migratoria y visas en los términos de la Ley General de Población, de su reglamento y de otras disposiciones que emita la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Otra de las funciones es llevar el registro de los mexicanos residentes en su circunscripción y expedir, claro, a solicitud del interesado, el certificado de matrícula consular correspondiente. Otra de las funciones es llevar, aparte de llevar el registro de los mexicanos residentes, es auxiliar a la Secretaría de la Defensa Nacional en la expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional. Muchas veces se desconocen este tipo de funciones y si estás, estimado suscriptor, en alguno de estos supuestos, bueno, pues ya ves, tendrás aquí con esta información, tendrás la oportunidad de acudir a tu consulado. Otra de las funciones es cotejar los documentos públicos o privados que en original tengan a la vista, certificar las copias correspondientes. Nuestros clientes en los Estados Unidos y en cualquier otro país tienen este derecho de acudir a su consulado para cuando quieran hacer algún trámite oficial en este país mexicano, basta con acudir para cotejar sus documentos. Cuando quieran hacer algún trámite en México, tendrán que acudir a su consulado y ahí se les cotejará los documentos públicos o en su caso privados que en original tengan a la vista y allí se va a apostillar. Después veremos qué es un apostillamiento. También dentro de las funciones que tiene la sección consular de la Embajada de México es expedir declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento, así como certificados a petición de parte dentro del ámbito de sus atribuciones consulares. Esto es lo que podemos ver respecto a estos apostillamientos,
Son puntos necesarios que deben conocerse, porque si tú vives en un país extranjero, tendrás estas ventajas. Acabamos de mencionar uno de los derechos que tienes de acudir a tu consulado para apostillar algunos de los documentos públicos o privados que tengas necesidad hacer valer en cualquier entidad federativa en la República Mexicana. El apostillamiento no es otra cosa que lo puedes observar. La apostilla es una tarjeta que se adjunta a los documentos expedidos por autoridades estatales para certificar la autenticidad de sus firmas y que serán utilizados en países adheridos al Convenio de la Haya, o sea, en el extranjero, dependiendo la situación relativa. Si estás en los Estados Unidos y necesitas que la certificación y vas a hacer algún trámite en país mexicano, es necesario que apostilles el documento público o privado en el consulado mexicano en los Estados Unidos o de cualquier otro país, no precisamente Estados Unidos. Esa apostilla es una certificación para que probablemente vayas a más adelante a necesitar algún documento apostillado, estimado amigo, que vivas en España, en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en cualquier otro país, y vas a requerir de esta certificación. Entonces, la apostilla la podemos ver como una certificación que realiza la autoridad civil de un estado para que sus documentos oficiales tengan validez en otro país, que consiste simplemente en adjuntar este documento, esta hoja, esta tarjeta con un sello especial. Entonces, podemos verlo como la autenticación que realiza la autoridad. La apostilla es un margen, es una nota marginal. Eh, Puede ser, en este caso, que necesites un acta de nacimiento apostillada, podría darse del caso. Un acta de matrimonio, podría darse el caso, que requiera esta nota marginal. Entonces, la apostilla es la autenticación que realiza la autoridad del país donde se expidió el documento y que certifica que la firma del funcionario que emite el documento o la impresión del sello oficial de una oficina son auténticos y son los que utilizan en el ejercicio de sus funciones, pero no prejuzga la validez del contenido del documento. Las apostillas están disponibles en los países que firmaron el Convenio de la Haya sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros, popularmente conocidos como el Convenio de la Haya. Este convenio, creado en 1961, sustituye al largo proceso de certificación en cadena utilizado hasta entonces por una sola certificación denominada apostilla, que se adhiere al documento que debe surtir efectos en un país parte de la convención. Esto quiero aterrizarlo o ejemplificarlo. Es solamente uno de los beneficios que se tiene cuando conozcas las funciones de un embajador o de un cónsul en el extranjero. Por ejemplo, si unos mexicanos fueron casados en los Estados Unidos, para que esa acta, ya sea de matrimonio o de divorcio, tengan validez en el país mexicano, pues necesitan estar apostilladas. Entonces, es muy necesario, tiene mucha importancia el que conozcamos el, el que conozcamos nuestros, aparte de nuestros derechos, el que conozcamos las funciones de un embajador, tanto como en América,
en Asia, Europa, África. Todo esto es muy necesario. Dentro de las actividades o funciones que tienen, de acuerdo a como lo señala la ley del servicio exterior mexicano, en su artículo 43, corresponde a los jefes de misión representar a México. Eso es, las embajadas. Cada embajador en una embajada en el extranjero tiene una función meramente política. Su función es representar a México entre los organismos internacionales y en reunión de carácter intergubernamental, o sea, entre gobiernos, y mantener informada a la Secretaría de las principales actividades de dichos organismos. ¿A cuál secretaría? A la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recordemos que de ahí depende y se relaciona, no con otra secretaría, sino específicamente tiene que entregar informes de sus actividades cada embajador y cónsul a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, entonces, tiene que mantener informada a la Secretaría de las principales actividades de dichos organismos o que se desarrollen en esas reuniones. En todo caso, cada uno de estos jefes de misión normarán su conducta por las instrucciones que reciban de la propia Secretaría. También dice la ley en su fracción 3 del artículo 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que tiene otra de las misiones, otra de las funciones es requerir, cuando proceda y con las cortesías del caso, las inmunidades, prerrogativas y franquicias que correspondan a los servidores públicos diplomáticos mexicanos conforme a los tratados internacionales y especialmente aquellas que México concede a las funciones diplomáticas entre otros países. Solamente la Secretaría, ¿cuál? La Secretaría de Relaciones Exteriores. Solamente esta Secretaría de Relaciones Exteriores podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de que gozan esos servidores públicos en el extranjero. Así es que estas son una de las funciones principales que en la práctica lleva un embajador. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano sobre los jefes de las oficinas consulares, o sea, los cónsules? Veamos, en su artículo 44, fracción 1, dice que una de las funciones es proteger y promover en sus respectivas circunstancias consulares los intereses y una imagen positiva de México y los derechos de sus nacionales de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a la Secretaría. ¿Cuál dijimos? La Secretaría de Relaciones Exteriores. De la condición en que se encuentran los nacionales o connacionales mexicanos, particularmente en los casos en que proceda una protección especial. Dijimos, si alguien está detenido en el extranjero, tiene el derecho a la asistencia consular. Es un derecho. Por lo tanto, dije al principio que cualquiera que esté viajando, se encuentre de viaje o viva en esos lugares, en países extranjeros, es necesario que conozca que tiene o cuenta con el apoyo, asesoría jurídica de parte del consulado. Bien, otra de las funciones que tiene un cónsul es fomentar en sus respectivas circunscripciones consulares el intercambio comercial y el turismo con México e informar periódicamente a la Secretaría al respecto. Ejercer también, cuando así corresponda, funciones del registro civil, lo que comentábamos. Lo que comentábamos ya son prácticas específicas para el cónsul.
no que no tenga este poder o facultad de atracción un embajador. Sin embargo, dijimos, el embajador está enfocado más a las funciones políticas, pero tiene también este poder de facultad de atracción. Entonces, un cónsul puede de vez en cuando puede ejercer las funciones del registro civil. En uso de esta facultad y cuando así le sea solicitado por los interesados. Veamos, si hay alguno de ustedes, sus estimados suscriptores, que estén en cualquier país donde haya un consulado mexicano, ya dijimos al principio cuántos consulados existen de México en otros países. Si alguno de los interesados tiene esta necesidad principalmente se ve actas de nacimiento, actas de defunción, actas de divorcio, actas de matrimonio, se ven en la necesidad de recurrir a su consulado. Pues en el artículo 44, fracción 3 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano nos señala que cuando así le sea solicitado por los intereses, la autoridad consular en funciones de juez de registro civil expedirá actas de registro civil a favor de mexicanos con domicilio fuera del territorio nacional. Entonces, vuelvo a mencionar las actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio, tendrán que verse en el registro civil y para ello tendrán que recibir este apoyo de parte del cónsul en cada país. Bien. Entonces decíamos que el consulado siempre es el encargado de expedir actas del registro civil para favorecer a nuestros connacionales mexicanos con domicilio fuera del territorio nacional. Y estas incluyen las actas de nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables acá. También la autoridad consular en funciones de juez de registro civil deberá actuar con base en lo previsto en el reglamento de esta ley y en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, las que deberán procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de la no discriminación. Con esto, estimados suscriptores, si te encuentras en el supuesto caso que en el país donde actualmente transites o vivas, encuentres que están siendo vulnerados tus derechos de discriminación, puedes recibir el apoyo asistencial consular. La Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego, podrá celebrar convenios de coordinación con entidades federativas, o sea, en diferentes estados, para establecer acciones conjuntas en las que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones del registro civil en las funciones consulares. Otra de las funciones que tiene un consulado y que es necesario que las conozcas para que si tienes que arreglar algún trámite oficial en México, no es necesario que vengas, puedes firmar una carta poder, que la veremos en otro momento, y puedes también echar mano de este derecho que tienes al conocer que también un cónsul puede ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano, en los términos señalados, claro, por el reglamento. Y su fe pública de estos actos y contratos notariados en el extranjero, su fe pública será equivalente en toda la República, es decir, válidos en toda la República, a la que tienen los actos de los notarios en la Ciudad de México.
Otra de las funciones que tienen los cónsules es desahogar las diligencias que les encomienden las autoridades judiciales de la República. También hay otra de las funciones, es ejercer los actos administrativos que requiere el ejercicio de sus funciones y actuar como delegado de las dependencias del Ejecutivo Federal en los casos previstos por las leyes o por orden expresa de la Secretaría. ¿De cuál Secretaría? De la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vean, estas son funciones de un cónsul. Si así se requiriera representar o delegar a alguna dependencia del Ejecutivo Federal, estas son una de las funciones que tiene un cónsul, si así lo expresa la Secretaría de Relaciones Exteriores. También otra de las funciones será prestar el apoyo y la cooperación que demande la misión diplomática de la que dependan. Dijimos que si tienes algún familiar o tú mismo eres detenido en el extranjero o en su caso encarcelado, tienes más bien, bueno, de tu parte tienes el derecho a que el cónsul mexicano o el embajador mexicano te preste la asesoría correspondiente. Y en este caso el cónsul o el embajador tienen esta autoridad. En la práctica, el cónsul es quien tiene la obligación de visitar la cárcel para supervisar el estatus del connacional. Entonces, a grandes rasgos, estamos viendo las funciones que tienen las embajadas y y los consulados, obviamente los diplomáticos que trabajen en ello. Es necesario que conozcas entonces las actividades que se desarrollan dentro de tu embajada o de tu consulado. Los apoyos que tú puedes recibir, quiero mencionarte algunos, unos 8 o 9 beneficios que podrías recibir, vamos a llamarle así, beneficios que podrías recibir en la embajada en el extranjero. Por ejemplo, vamos a citar, uno de esos beneficios es la asistencia consular. Y esas son una de las funciones que tiene un cónsul. Debe brindarte la asistencia consular y proteger tus intereses. Debe asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con autoridades. Debe informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país en que te encuentres, ya sea de turismo o ya sea que vivas o residas en él. También deben proporcionarte orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario. También tu cónsul, en este caso mexicano, porque yo soy mexicano, tu cónsul debe visitarte si te encuentras detenido u hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia. También debe brindarte acompañamiento e identificar los medios para que accedas a la representación legal en caso de que estés imposibilitado para hacer valer personalmente tus derechos. Otra de las funciones que tiene un cónsul y son obligaciones que tiene y que debe apoyarte es en proporcionarte información sobre médicos y hospitales. También es expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo. Yo no lo he necesitado en algunos países a donde he viajado,
Sin embargo, en caso de que yo hubiese perdido mi pasaporte en España, en Francia, podía recuperarlo o podría ser asistido y nuevamente obtener mi pasaporte en el consulado mexicano, ya sea en Francia o en España. Pero, estimado suscriptor, que vivas en otro país, tienes todas esas ventajas. En caso de detención, tu consulado debe vigilar que las autoridades locales respeten tus derechos. Como autoridades locales estamos hablando de que si vives en España, en Francia, en Colombia, las autoridades locales, o sea, la autoridad de ese estado, de ese país, deberán respetar tus derechos y esa obligación la tiene tu cónsul de vigilar tu estatus. También está obligado a proporcionarte información sobre tu ayuda legal y también informar a tus familiares sobre tu situación jurídica, si tú pues así lo solicitas. Esas son las funciones que tiene un cónsul. Repito, tiene también esta autoridad un embajador, sí, pero estas prácticas han sido delegadas al cónsul. Así como es necesario que conozcas las funciones que tiene el consulado de tu país en el extranjero, es necesario que también conozcas qué es lo que no debes esperar de tu cónsul o de tu embajador, si así fuera el caso. Por ejemplo, tu cónsul o tu embajador jamás, así como tiene obligaciones, también tiene limitaciones los cuales no puede traspasar tu cónsul o tu embajador en el extranjero. Por ejemplo, el cónsul no puede responsabilizarse por el pago de multas o deudas contraídas por ti en el extranjero, como cuentas de hoteles, restaurantes o gastos personales o costos de pasajes aéreos, boletos de avión, por citar un ejemplo. Tu cónsul no puede pagar. Si ya tienes una deuda contraída en el extranjero, tú tienes que resolver ese problema. Tu cónsul no tiene mmm, ningún compromiso, no tiene competencia, hablando jurídicamente, para poder pagar tus cuentas. Otra cosa u otro de los puntos que no tienes que esperar que te solucione la embajada o el consulado es el pago de medicinas o servicios médicos y hospitalarios, más allá de los lineamientos establecidos. Cuando viajes a algún país, en mi caso en España, al llegar primeramente en México, se te pide que contrates un seguro médico y lo mismo en España y en cualquier otro país, o por lo menos en Europa, tuve la experiencia de que soliciten un seguro médico, porque España no se va a hacer cargo de tus enfermedades o de cualquier riesgo o algún gran accidente, te solicitan un seguro médico. ¿Por qué razón? Porque como lo estamos viendo, el cónsul o el embajador de tu país en el extranjero no va a responsabilizarse por el pago de medicinas o servicios médicos o servicios hospitalarios de los que tú requieras en un país extranjero. Estimado suscriptor, también debes de tomar en cuenta que el embajador o el cónsul de tu país
tampoco va a solucionar o a regularizar tu situación migratoria. No esperes nunca eso de él. Está para apoyarte, pero no para regularizar tu situación migratoria. Eres inmigrante, bueno, pues ese es tu asunto que tendrás o tendrías que haber solucionado en tu país. También no esperes que, aparte de que te regularice migratoriamente, tampoco esperes que el cónsul amplíe permisos de estancia o tramite visas para terceros países. También no esperes que el cónsul solicite el ingreso de personas mexicanas en contra de la disposición de las autoridades migratorias. Tampoco esperes eso. No esperes que el cónsul vaya a solicitar que más connacionales, en el caso de México, porque yo soy mexicano, en el caso de México, el cónsul o el consulado vaya a solicitar que más mexicanos vayan al lugar donde te encuentres en ese país. Si así eso está en contra de la disposición de esa autoridad migratoria, pues no esperes eso, porque el cónsul jamás va a estar para proceder en contra de la ley. Tampoco esperes que un cónsul te consiga trabajo o que te sirva como un aval en el extranjero. Jamás esperes eso de un cónsul. Tampoco esperes que tu cónsul mexicano o el de tu país, hablo del de México, tampoco esperes que te consiga alojamiento o que te haga reservación de hoteles. Para eso no es la autoridad de un cónsul. Tampoco esperes obtener boletos de avión, cambiarlos, reponerlos, o sea, no esperes la intervención del consulado en tu aerolínea para que él vaya y te auxilie si te ganó el vuelo de avión, se retrasó, o lo que sea relacionado con ello, nunca esperes ese tipo de apoyo del consulado. Tampoco esperes que el cónsul o esta representación diplomática cubra costos de algún proceso legal más allá de los lineamientos establecidos. O sea, eso, eh, como dicen, si es pasión, que se te olvide. Nunca esperes esto del consulado o de la embajada. Entonces, es necesario que conozcas todas estas funciones de un embajador. El mismo gobierno de México señala la relación política. Las embajadas y los consulados atienden particularmente la relación política con el Estado y gobierno en el que se encuentran. Así es que, repito, las funciones que tiene un cónsul las tiene también un embajador, solo que no siempre las practica porque su trabajo está meramente para atender asuntos de política, como ya lo habíamos visto o lo habíamos mencionado, pues anteriormente sobre estas labores. La labor prácticamente del embajador es una misión diplomática donde se encarga de proteger intereses del Estado, así, meramente Estado, meramente política. Y al hablar del Estado acreditante, en este caso de México, en el país receptor dentro de los límites establecidos por el derecho internacional. Su labor del embajador es negociar con el gobierno del Estado anfitrión, o sea, el que invita, lo que el emisor demanda o espera.
o enterarse por vía legal de las condiciones y desarrollo del estado receptor y reportarlos al gobierno del estado acreditante. Otra de las actividades o funciones que tiene medularmente un embajador es promover las relaciones amistosas entre ambos países y fomentar su crecimiento económico, cultural y científico, así como ofrecer ayuda y cobertura a los ciudadanos del país acreditante que residen en el país receptor. Aunque ya dijimos que esta última, el de ofrecer ayuda y cobertura a los ciudadanos del país acreditante, dijimos ya que esas actividades quedan totalmente delegadas en los cónsules. Y los derechos y las exenciones de lo que es la inmunidad diplomática de estas emisiones están asentados en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961. Entonces, como podemos ver, las funciones de un embajador son meramente políticas. No, en la práctica, no están para defender en la práctica. Tienen el poder de atraer y defender defender, sí, los derechos de los particulares, aunque, repito, eso pertenece al cónsul. Sin embargo, tienen la facultad de atraerlos, pero podemos ver en la práctica su trabajo es promover relaciones amistosas entre ambos países, o sea, de temas bilaterales políticamente, bilateral, o sea, de dos países, fomentar su crecimiento económico, eso hacen nuestros embajadores en el extranjero, fomentar el crecimiento cultural y científico. Recuerdo que cuando vino el embajador en el año 2004, si no recuerdo, mal recuerdo, o en el 2000, no, como en el 2002, vino el embajador de Japón aquí al ayuntamiento y nos reunimos con los que son todos los japoneses, los máximos, familias japonesas y descendientes de japoneses. Nos reunimos con el embajador de Japón en el salón, en la sala de cabildos, y vimos o nos tocó presenciar cómo el embajador en sus funciones japonesas de la embajada o del país que representa de Japón, cómo fomentaba la cultura, la danza folclórica del Japón, algunos eventos, algunas prácticas orientales, asiáticas, como el tomar té, son eventos culturales que corresponde a un embajador. Así que solamente por citar algunos de estos ejemplos. Imagínate que vivieras o transitaras en un país donde México no tiene relaciones diplomáticas, no tiene embajador, no tiene cónsul. Entonces sí sería un grave problema porque haz de cuenta que no tienes ningún derecho en ese lugar el cual tenga que ser respetado. Si vives o viajas a cualquier parte del mundo diferente a Estados Unidos y quieres ponerte pues en contacto con nuestras representaciones, debe de llamar, estimado suscriptor connacional mexicano, siempre. Si ya estás en aquel país, en un país extranjero, bueno, tienes que ponerte en contacto con la embajada o con tu cónsul según sea la necesidad que tengas. Así que tenemos una gran cantidad de países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Hace un tiempo se había roto las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
por traer a colación esta situación con el Vaticano. En el Vaticano, pues las relaciones diplomáticas que tenemos con lo que le llaman la Santa Sede, así pues le llaman a esta relación bilateral diplomática Santa Sede. El territorio es Vaticano, pero con quien tenemos relación permanente es con la llamada Santa Sede. Y lo que tenemos en relación diplomática es una misión permanente de México ante la Santa Sede. Y se encuentra ubicada en Roma. Es muy independiente a la embajada que tenemos en Roma, en Italia. Así que es muy independiente. Sin embargo, tenemos relaciones diplomáticas que fueron pues ya restauradas, como a manera de historia, te acordarás hace algún tiempo que no teníamos, que se habían roto esas relaciones diplomáticas. Por ejemplo, como parte de la reforma durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue el reconocimiento del Estado a la Iglesia cuando se expidió en 1992 la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual reconocía y daba carácter jurídico a las iglesias. Con ello, México pudo plantear su relación con la Santa Sede. Recordemos que antes de estos tiempos no había relaciones diplomáticas. Se habían roto. Si lo había visto en otro tiempo, llegó un momento en que se rompieron. Incluso la religión oficial era la religión católica en México. Ninguna de las religiones, incluyendo la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no era considerada como una asociación religiosa. Solamente en los gobiernos anteriores, la única religión oficial del Estado era la religión católica y las demás eran conocidas como sectas, sin ninguna personalidad jurídica. Así que recuerdo yo que en 1992 tenía 2 años de ser asociado a esta asociación religiosa. Y recuerdo que en el año 90 se conocía como una secta esta iglesia, pero en el año 92, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, adquirió personalidad jurídica y se reconoció, al igual que el resto de iglesias, como la Iglesia Católica, como asociación religiosa. Durante la Revolución Mexicana crearon un conflicto entre ambas naciones, si se le puede llamar nación al Estado Vaticano. El más profundo fue dentro de los conflictos que hubo entre el Vaticano y México, fue la Guerra Cristera. Pero este conflicto ya existía desde tiempos de Benito Juárez y en la única ocasión antes de 1862 que hubo un nuncio papal fue el Segundo Imperio Mexicano. Pero este se retiró de México tras el regreso de Juárez a México, pero antes de la muerte de Maximiliano. Aquí aclaro, un nuncio papal, un nuncio actualmente llamado nuncio apostólico, se le llaman a los que hacen la función de embajadores del Vaticano acá en México. A eso siempre lo van a escuchar como nuncio apostólico. Ese es como un embajador del Vaticano en Ciudad de México o en país mexicano. Lo que se le llama la Santa Sede ahora tiene un carácter jurídico internacional al ser uno de los pocos estados teológicos con las características que el jefe de una iglesia
fuera jefe del Estado de un país. Con antelación a los conflictos de México y la Santa Sede no permitieron una relación entre ambos hasta la nueva ley. Es decir, cuando yo ingresé a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no había esa buena relación que existe ahora entre el gobierno y la Santa Sede, así como la llaman. A partir de 1992, es decir, 2 años después de que yo ingresé a la Iglesia La Luz del Mundo, 2 años después, apareció esta ley de asociaciones religiosas y culto público. Y la Iglesia La Luz del Mundo adquirió personalidad jurídica. Bien, entonces ha habido problemas entre el Estado del Vaticano con el Estado mexicano. Esto pudo abrir la oportunidad de que el Papa Juan Pablo II visitara México en calidad de jefe de Estado y no como líder religioso, sino, aparte de líder religioso nada más, ahora pudiera visitar a México como jefe de Estado y por lo tanto se le rendirían los honores de líder de una nación vaticana, que es un Estado pequeño, un Estado dentro de otro Estado, dentro del Estado de Italia. Antes de existir relaciones oficiales, el presidente Carlos Salinas envió a Agustín Telles Cruces como su agente oficioso hasta el establecimiento de relaciones ya formales. Antes de todo ello, en el 90, cuando no se consideraban las hoy llamadas asociaciones religiosas, en esos días consideradas sectas, el presidente Salinas de Gortari mandó al señor Agustín Telles Cruces como embajador el 16 de noviembre de 1990. Y de ahí envió a otro embajador extraordinario llamado Enrique Olivares Santana al Vaticano, a la Santa Sede. Y se retiró con esa misión ese señor, ese embajador, el 1 de febrero de 1995. Y así sucesivamente ha habido en el gobierno de Peña Nieto, nombraron como al señor Francisco de Paula Castro Reynoso como encargado de negocios ad interim y como embajador extraordinario plenipotenciario ante el Vaticano fue el embajador Jaime Manuel del Arenal Fenochio. Y sus actividades de este embajador con relación a la Santa Sede terminaron el 29 de noviembre del 2018. En la actualidad, Andrés Manuel López Obrador mencionó como embajador extraordinario y plenipotenciario al embajador Alberto Barranco Chavarría. Y es así como se tiene, pues, relaciones con el Estado Vaticano, con esa representación. Así que, estimados suscriptores, si vas a viajar a cualquiera de los países que hemos mencionado, mínimo, en 95 países, mínimo, vas a encontrar un consulado de México en cada uno de ellos. En Vancouver, Toronto, que será Shanghai, Sao Paulo, San Pedro Sula, Río de Janeiro, Quetzaltenango, San Juan, Puerto Rico, Montreal, Milán, Hong Kong, Guangzhou, Frankfurt, Estambul,
Calgary, Barcelona, Taiwán. Vas a encontrar vas a encontrar oficinas de enlace ante la Autoridad Nacional Palestina. También vas a encontrar estos lugares. Mencionábamos 150 lugares donde tenemos relaciones diplomáticas. Así es que si vas a viajar o estás viajando, es necesario que conozcas estos datos de suma importancia. Es necesario que conozcas en dónde existen, dónde tenemos estas relaciones y qué es lo que tienes que buscar en primer lugar cuando tengas un problema de este tipo, como lo hemos mencionado, que se relacionen con las funciones de un cónsul. A manera de recapitulación, te recuerdo, las funciones de las embajadas y consulados que pueden hacer por ti, estimado suscriptor. Pueden brindarte asistencia consular y proteger tus intereses. Recuerda, si vas a viajar, estás viajando o ya estás residiendo en país extranjero, consulta tu consulado o tu embajada. Te pueden ayudar brindándote asistencia consular y protegiendo tus intereses. Pueden asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con autoridades. Pueden informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país que te encuentras. Pueden proporcionarte orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario. Ojalá y no. Pueden visitarte si te encuentras detenido o hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia. Pueden brindarte acompañamiento e identificar los medios para que accedas a la representación legal en caso de que estés imposibilitado para hacer valer personalmente tus derechos. Proporcionarte información sobre médicos y hospitales. Expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo. Este va a ser uno de las principales funciones que hablaremos de un embajador, de un cónsul, porque tienen esa autoridad, así también de un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Expedirte un pasaporte en caso de extravío o en caso de robo. En caso de detención, tu embajada o consulado va a vigilar que las autoridades locales respeten tus derechos. Proporciona información sobre tu ayuda legal. Informa a tus familiares tu situación jurídica, obvio, si tú así lo necesitas. Entonces, es necesario que conozcas todas estas funciones que tiene un embajador o consulado. Bien, estimado suscriptor, es necesario que conozcas cada una de estas funciones y en el siguiente video que tengamos, quiero compartirles las funciones que tiene asimismo un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero eso lo haremos en otro momento. Esto lo explicaremos en otro momento. Mientras, estimado suscriptor, hemos visto ya las funciones de un cónsul y de un embajador. Nos vemos en la siguiente sesión. Para que tengas o tomes en consideración tus tiempos. Nos vemos hasta la próxima. Por este mismo canal.